directly from the Canary Islands, Judith. Good afternoon. Thank you for being here. First of all, I'd like to thank the organizers for inviting me and for accepting this kind of presentation because I'm in the order. I'm not going to give my talk in English. I beg your pardon, but well, I will try to say some words in English, but most of the presentation is going to be in Spanish, okay? So, sorry. Bueno, Hilando al Infinito es un proyecto de innovación educativa que, bueno, con el fin de crear una videodanza por el camino, lo que pretendo es enseñar matemáticas, utilizar las matemáticas como herramienta creativa con objeto de crear una videodanza que pretende representar el concepto de infinito. Vengo de la Universidad de La Laguna, doy clases en una facultad de economía, soy matemática, pero estoy aquí como, bueno, desde este otro lugar y encantada de estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de compartir pues, este trabajo que de lo que voy a hablar es una experiencia y compartir pues, la experiencia y las conclusiones de esa experiencia. Voy a ponerles una muestra. Un minuto solamente. Bien, pues esto es un pequeño teaser. Les voy a contar un poco paso a paso cómo ha sido el proceso creativo. En primer lugar, intento compartir mi concepto de infinito. Pues como matemática, como mujer, como artista, como persona, comparto mi concepto de infinito y busco que el grupo con el que trabajo me comparta también su concepto de infinito. Hablamos de filosofía, un poquito de matemáticas, pero solamente es una sacudida, es un flash, intento no condicionar demasiado. Y esto es lo que extraigo, que en forma de poema, en base a diferentes extractos escritos por los participantes en este proyecto de innovación educativa, componemos un poema que es el siguiente, y es el poema de Hilando al Infinito, la primera base de la creación de la videodanza. Una gota cae al agua y su onda perpetua, indomable e inimaginable, sigue expandiéndose como el universo. Nunca se acaba, no llega a un punto donde termine, como el simple hecho del cielo. Podría ser un verso de anhelo o añoranza, o de la mínima realidad, quizá. Medida de lo imposible, medida de lo inalcanzable, de lo que todo el mundo anhela y no consigue. Perseguido por siempre, no se ve el final, porque no lo hay. Poesía en los confines del vacío, belleza encontrada por las matemáticas. Sentimiento de grandeza, tanto y a la vez nada.
Pararse a pensar en las cosas que le pertenecen, como el horizonte imposible de alcanzar, como el cielo que no tiene fin, como los números primos, impares, incontables. Y el mar también le pertenece, lo interminable, lo abstracto, como el mar y los números, algo eterno, sin fin. El tiempo que no podemos detener, que no podemos poseer, sigue y sigue sin fin alguno, no se toca, solo se siente. Todo aquello que no acaba, incontables números, como un gran árbol crecerá y será más alto y seguirá creciendo. Como todos los sueños de este mundo y con cada sueño realizado estaré más cerca de él. Siempre me dicen que no se alcanza nunca. Yo, en cambio, creo que sí se acaba, que sí tiene final, pero aún no se ha encontrado. Creo en las cosas imposibles. No quiero decir que no exista, puede que sí. Creíamos que la Tierra era plana. ¿Por qué estar tan seguros de que esta vez no nos equivocamos? ¿Quién dice que con el infinito será diferente? Y estos son los autores de este poema. They are a group of students, teenagers, and they have learning difficulties. Es un grupo de cuarto de diversificación de la ESO de un instituto de La Laguna. El último día de grabación. ¿Qué hacemos con este verso? ¿Dónde están las matemáticas? Decía antes compañero que viene de Madrid, músicos, ¿no? El término griego que es poema, música y danza que no se distinguía en la antigua Grecia. Empezamos con un poema y ese poema pues contiene 120 sílabas. Lo descomponemos en sílabas y tenemos un conjunto de 120 sílabas. ¿Por qué lo descompongo en sílabas? Porque para aprender matemáticas vamos a traducir este verso, este poema, en un idioma inventado a través de un algoritmo. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque este primero era obvio, era evidente. Ya tenemos el poema, tenemos las sílabas. Lo que yo les pido al grupo es que generen ellos un conjunto del mismo número de sílabas, mismo número de elementos, 160 sílabas inventadas. Sabiendo ellos ya que el objetivo es crear un idioma inventado, con lo cual la importancia de la sonoridad de esas sílabas va luego a marcar una diferencia. Va a tener mayor o menor musicalidad en función de esos sonidos que ellos propongan. Y bueno, ahí está la magia de lo aleatorio y de la creación también. Aquí tenemos las 160 sílabas que ellos proponen ordenadas en orden alfabético y para crear el idioma inventado a través de un algoritmo, que no voy a entrar a hablar de matemáticas porque me saldría mucho de este contexto, pero en pocas palabras de lo que se trata es de establecer una correspondencia entre estas sílabas del poema original, una correspondencia 1 a 1 con estas otras sílabas inventadas, pero no de una manera simple, la primera con la primera, la segunda con la segunda, etc., sino aplicando aquí un orden que viene dado a través del algoritmo de encriptación. Es decir, voy a desordenar esto, pero no de una manera caprichosa, sino como dicta este algoritmo, que es un algoritmo que me inventé, que es el algoritmo de encriptación de hilando al infinito. Un algoritmo es un conjunto de pasos. Es decir, que hay conceptos ya, criptografía, algoritmo, que poco a poco este alumnado, este grupo, tiene que ir asimilando para avanzar en el proceso creativo. Utilizamos en el algoritmo, vamos a desordenar las sílabas en conjuntos de 5 en 5. Utilizamos las permutaciones de orden 5, que hay 120, esto es factorial de 5. Es decir, hay una serie de conceptos de matemáticas de los que hago uso, que introduzco con el fin creativo de inventar un idioma nuevo que solamente nosotros vamos a conocer y que solamente nosotros vamos a poseer la clave. La criptografía se basa en eso, yo comparto la clave, el emisor y el receptor del mensaje son los únicos que conocen la clave, por lo tanto pueden interpretar ese mensaje. Y con ese objetivo, pues estoy trabajando con ellos, números primos, correspondencia biyectiva, encriptación, permutación
opciones y el idioma inventado es creado, siguiendo este algoritmo. Y no es difícil, y es asumible. Es un juego realmente. Por todos los sueños de este mundo, por lo ilimitado en lo limitado. Suit oundat nortea seucra norta, cam bin naluinku, olcam naluinku. Aquí hay dos sentencias, esta es mía, de un poema anterior que traduje con el mismo algoritmo, y esta otra es una propuesta por ello. Y mi objetivo también a largo plazo es ese concepto de infinito que yo siento, pues llegar a alguna conclusión acerca de si ese infinito que yo entiendo es el mismo que entienden, por ejemplo, este grupo de alumnos con los que trabajé, o el que entiende, pues no sé, un colectivo en cualquier lugar del mundo. Y concatenar y tener un verso gigantesco del idioma del infinito, ¿no? ¿Y dónde está la danza? Bueno, pues primero tenemos el poema, lo traducimos, lo siguiente es la música, trabajo por capas de manera estructurada, no siempre, pero en esta ocasión sí. A los alumnos, al alumnado se les pide también que propongan ellos sonidos, sus sonidos preferidos, y ellos hacen también sus peticiones, eso se recoge, se crea una música original, y en esa música está presente el poema Llegando al infinito en castellano y en el idioma inventado. Y cuando ya tenemos la música editada y la compartimos, la reacción del alumnado es sentir que eso también les pertenece, que es algo propio. ¿Por qué? Porque están sus palabras y porque están los sonidos que ellos han propuesto y que son capaces de identificar. El sonido del avión, de las máquinas, el mar. El objetivo final es crear una videodanza y bueno, pues primero habrá que llevar el concepto, eso que estamos intentando representar, hay que llevarlo al cuerpo. Desde luego que tanto las matemáticas como la danza, si hay algo que tienen en común, es el lenguaje abstracto, y yo encuentro muchos paralelismos. De hecho, a lo largo del día de hoy he escuchado hablar de la banda de Moebius, de geometría, y varias referencias. A Laban también se le ha mencionado, tenemos el cubo de Laban, bueno, como ejercicio, que los bailarines lo practicamos en clase. Eso se lleva a un aula y te permite explicar un cubo perfectamente, incluso puedes construir los vértices, presentarlo y dárselos a ellos para que experimenten y realmente se sientan y entiendan las tres dimensiones, el concepto de tres dimensiones. Y te permite, a partir de ahí también, saltar y empezar a plantearles la posibilidad de otras dimensiones. Y el reto que yo les planteo, y que además esto fue muy paulatino, porque es un alumnado que a priori no tiene ninguna relación con la danza y que sus referencias musicales pues son poco menos que el reggaetón, y en principio su reacción es no, a mí no me gusta bailar, a mí no me pongas a bailar. Pero bueno, poco a poco, desde el primer momento, en las clases intento siempre hacer referencias a la danza, poner piezas audiovisuales de bailarines contemporáneos, de toda clase. Bueno, poco a poco, desde el contemporáneo además, sin marcar una coreografía, sino proponiendo acciones, ellos van entrando y cada vez con más ganas, para representar el infinito en el cuerpo, que el reto que yo les propongo es, en una primera parte de la videodanza, expresar, estar encerrados en un cubo, y en una segunda parte de la videodanza, imaginarse un cuerpo que ya no, en un universo donde no hay límites, donde todos los sueños son posibles, y bueno, cómo se comportaría un cuerpo en un espacio de dimensiones ilimitadas. Y asocio todo también con la persecución de los sueños, que es algo en lo que ellos se sienten también muy reflejados como adolescentes, que además están en justificación. La danza, por lo tanto, ¿qué significa en el proceso? Pues es un medio también, me abre un espacio a mí para permitir transmitir conceptos. Y la videodanza en particular, el fin de la videodanza, que permite que sea exponerlo públicamente una y otra vez, pues aparte de suponer un
superar muchas barreras. Si eso sale bien y tiene un reconocimiento público, pues hay un afianzamiento del aprendizaje sólido, una experiencia, a partir de una experiencia placentera. Más conceptos de matemáticas también, pues que manejo en este trabajo con lo infinito, es como la transición que hacemos de hecho de las tres dimensiones al infinito. Intentamos hacer nuestra representación del fractal que ellos hacen danzando, aprovechando los ventanales y se repite. Y aquí simplemente el vídeo está en Vimeo. Lo único que quería compartir, porque dura 10 minutos y no hay tiempo por supuesto de representarlo todo, lo único que quería que vieran son sus rostros. Y ya no es parte de la biodanza, son los créditos, pero quisiera primero que vieran sus miradas, nada más. A la profesora que también se implicó en el proceso y actuaba como una máster, profesora de matemáticas. Pues ellos, al final del proceso, hablan y yo hago una evaluación. Bueno, primero que nada, está claro que yo estoy proponiendo una metodología. A partir de la experiencia me di cuenta de que esto puede ser una metodología y apuesto por aprender creando, learning by creating, por esa relación entre educación y creación, porque creo que el arte es realmente un espacio donde se puede dar el conocimiento y sí, va a permitir evolucionar no solamente en el concepto, sino también en una serie de sensibilidades afectivas e intelectuales. De hecho, ellos, cuando termina a mitad del proceso, el feedback que recibo es uno y al terminar el proceso es otro. Y al terminar el proceso, como evaluación, vamos a ver lo que ellos hablan y dicen esto. Fue más que matemáticas, el infinito es la realidad que se puede conseguir. No sabría qué poner, una imagen vale más que 100, no dice 1000 palabras. El videoarte lo dice todo. Espero que se haga en un futuro con otros compañeros. Empecé a tomármelo en serio y al final salió algo de lo que estoy muy orgullosa, que me ha hecho ver las cosas de otra forma. Cosas muy importantes, valores y sobre todo que nos valoremos a nosotros mismos y nos queramos a nosotros mismos. He crecido un poco más como persona y me llevo una experiencia única que no olvidaré nunca. También he aprendido a ver las matemáticas de otra forma. Algo de matemáticas único. En cuanto a la creatividad sobre la que se desarrolló y además diferente a muchas otras obras, realizarla a nosotros me pareció mejor. Me gustaría realizar otra obra, ya sea videoarte o de otra modalidad, que no pensábamos que saldría y al final salió. Me alegro de haber formado parte del trabajo y de haberlo presentado así de bien. La exposición pública y obtener el reconocimiento de la comunidad es algo también muy importante para consolidar todo el proceso y todo el aprendizaje. En lo que ha ido avanzando se ha de apreciar muchas cosas y superar algunos miedos. Algunos no. Bueno, o sea, hasta el último momento y todavía hoy creo que hay algunas adolescentes que no me perdonan esos primeros planos porque no estaban maquilladas y no salen guapísimas
y hubo discusiones que se generaron en vivo en el momento de la exposición y entre ellos mismos discutían, pues sí, pues me quitas los créditos, pues en los créditos me encanta la vida, pero ¿por qué me pusiste ese primer plano? ¿No? O sea, valores. Quizás es como una parte de mi vida en la que he sabido valorar más las cosas gracias al mundo de la danza. Fue un momento que jamás olvidaré, que hayan creído en nosotros para poder llegar a este proyecto, es lo más gratificante. Sin duda me ha abierto la mente, sé que podría seguir creciendo como artista y que la gente me conozca por mis buenos logros y ser un ejemplo a seguir. Esto dicen ellos, un grupo que el primer día que yo llegué a clase, pues era descrédito, desmotivación y era ciencia ficción lo que yo les proponía y al final, como conclusiones, de resaltar algo brevemente, por un lado la triple vertiente de esta metodología artística en cuanto a que estamos creando obra artística, en este caso la videodanza, didáctica porque por el camino estamos enseñando matemáticas, pero por último, y no menos importante, tiene una vertiente social que para nada es despreciable en cuanto a que las personas que participan en este proyecto, pues yo he visto en ellos cómo se han transformado, ganando de motivación, cómo el grupo se cohesionaba a medida que iba evolucionando el proyecto, cómo ellos iban superando sus propias barreras y el hacerlos a ellos darles la oportunidad de sentirse partícipes de la cultura y de aportar a la comunidad es lo que realmente, pues, ahora además en una etapa en la que terminaban secundaria y elegían otros caminos, pues, ¿qué es lo que creo? Que es necesario este planteamiento holístico y transversal para adquirir ciertas competencias que están un poco olvidadas. ¿Y qué es lo que he descubierto? Pues que aprendemos con todo el cuerpo realmente, no solamente desde lo intelectual, no solamente con el cerebro. Y nada, eso es todo. Ahora, sí, ¿tienes alguna pregunta? Gracias. Pues tenemos tiempo para preguntas. We have some time for questions. En primer lugar quería felicitarte por la originalidad que transmite este proceso creativo, en mi opinión es algo fascinante. Me parece también muy digno de valoración la forma en que traslada las matemáticas a la danza, en el sentido de que en el ámbito educativo actualmente la danza apenas tiene presencia en este país. Es competencia además de la ciencia del deporte, de la educación física y de hecho está completamente negada en el segundo curso de bachillerato. Para aquel que quiere tomar caminos artísticos, pues lo tiene uno muy presente desde años atrás, o esa opción queda vedada por las opciones que se te presentan en ese curso. Entonces, yo quería dar las gracias porque si utilizamos las matemáticas, viéndose como un ámbito, o sea, que puede romper unos límites y puede conectar con otros ámbitos como la danza, está echando una mano a un contexto, perdón, a un área educativa que apenas está presente en el ámbito educativo. Pues sí, yo le debo a la danza mucho de lo que soy y bueno, podía haber elegido, pero realmente apuesto por la danza porque la danza tiene un potencial al abrirte todos los canales y tener que estar presente con todo el cuerpo. Realmente el conocimiento es mucho más sólido y eso yo lo he aprendido a partir de la danza. No digo que en otras disciplinas artísticas no se llegue también a la misma experiencia, pero desde luego la danza lo permite y en el aula es posible y con ciencia es posible, con matemáticas es posible, con física es posible y los paralelismos están ahí, solo hay que saber verlos, identificarlos y se pueden enseñar muchísimas cosas, pues permitiendo que el cuerpo se exprese y que el alumnado también utilice su cuerpo y sea consciente de que no solamente tenemos un cerebro que camina. Bien. Yo tenía una pregunta, comentario, duda.
adelante, es que no me parece completamente expandible o repetible. Por ejemplo, y hablo por la calidad que has conseguido, es decir, por ejemplo, desde el punto de vista de danza audiovisual, aquí tenemos una fotografía bien cuidada, una planificación que requiere un rodaje de alguien que sabe rodar. Es decir, que esto no lo rodea cualquiera. Y por lo tanto, es decir, que has conseguido algo único y que funciona como... Y música profesional, no. Yo ya estoy enamorada de la experiencia, de la vivencia, del aprendizaje, de lo que me aportan ellos, de transformarlos a ellos y estoy más enganchada con esa palanca social y didáctica que artística, porque al fin y al cabo, bueno, artísticamente uno se puede desarrollar o puedes crear otras cosas, pero esta metodología no tiene ese objetivo de crear una obra que vayamos a poner en museo, ni que pasa la historia por su calidad artística. Es otro fin, pero es videodance. Pero ¿no crees que a lo mejor estos mismos alumnos, sí, si la realización hubiese sido cuadratera, por utilizar una palabra coloquial, a lo mejor no hubiesen tenido esa transformación de valorarse a sí mismos? Sí, en este caso concreto puede ser. Si el producto no... Sí, pero para eso es importante estar presente en el proceso, motivar, coordinar y dar las pautas adecuadas. Yo no creo que la validez de una obra artística dependa tanto de la calidad, sino de la verdad que se le imprime y de... Sí, quiero apostar por eso.